El día martes, como siempre, se jugaron los torneos de titulados en la plataforma chess.com y en el primer torneo del día sucedió algo bastante inesperado. Y es que el número uno del mundo, Magnus Carlsen, fue derrotado en 4 ocasiones, además por jugadores relativamente desconocidos. Por ejemplo, las 2 primeras partidas que perdió lo hizo contra 2 maestros internacionales. La tercera sí que la perdió con el gran maestro indio Kartikeyan, al que hemos visto en algunas ocasiones en el canal. Pero en la cuarta, Magnus cayó derrotado contra un jugador polaco llamado Mikola Nowak, jugador que ni siquiera aparece con un título FIDE registrado en la plataforma. Estuve investigando en la página de la FIDE y bueno, sí hay un jugador con este nombre que tiene más de 2300 puntos de elo a ritmo clásico, así que supongo yo que era de él de quien se trataba. Pero bueno, lo también muy curioso de la partida es que Magnus no suele cometer el tipo de errores con el que perdió, por lo que los invito a que se pongan cómodos y disfruten de esta partida. No sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. También al final les diré lo que me comentaron algunos suscriptores que estaban viendo la transmisión de Magnus en vivo, así que quédense hasta el final. Con las piezas blancas, en esta partida, el jugador polaco Mikola Nowak iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con C5. C3 por parte de Nowak, caballo F6 de Carlsen, caballo F3, B6, G3, alfil B7, alfil G2, G6, enroque y alfil G7. De momento todo normal, aquí las blancas siguen desarrollando con caballo B2, las negras se enrocan, torre E1, D5 y ahora caballo E5. Las blancas rápidamente ocupan esta casilla que siempre es interesante para un caballo. Pero aquí también era interesante tomar en C5. La idea es que tras B por C5 viene E4 y se busca debilitar la estructura de peones. Quizá lo mejor para las negras sea jugar E6 y bueno, tras E por D y E por D le quedan los famosos peones colgantes a las negras. Y bueno, también en caso de D por E4 viene caballo G5 y bueno, las blancas van a recuperar el peón, mientras que a las negras le queda este débil, aislado, este también, así que quizá no sería la mejor opción para Carlsen. Pero bueno, las blancas decidieron jugar más sólido, caballo E5, E6 por parte del noruego, B3 del polaco, dama E7, E3, torre D8, alfil A3, caballo C6, caballo por C6, alfil por C6, caballo F3 y caballo E4. Bueno, muy sólido aquí también Magnus. Las blancas juegan dama C1, no quieren problemas, defienden el peoncito de C3, defienden el alfil. A5 por parte del noruego, caballo D2 del polaco. Y ahora caballo de 6 de Magnus, una imprecisión porque aquí parece que las negras están bien con H5, ya buscando presionar el fiancheto del rival. En caso de que la blanca juegue en H4 para detener al peón, las negras ya pueden atacar con G5 y tienen una posición muy prometedora. En cambio, tras caballo D6, las blancas jugaron D por C5, caballo B5, Magnus toca previamente el alfil, alfil B2, dama por C5. Bueno, fíjense que hay mucha presión sobre el punto C3, pero aquí Mikola Nowak jugó C4. Buena jugada, liberando la posición, va a seguir simplificando. Alfil por B2, dama por B2, D por C4, caballo por C4, alfil por G2, rey por y caballo D6. Bueno, aquí las blancas capturan y tras dama por torre a C1 y tenemos una posición completamente igualada. Yo supongo que aquí que el polaco ya estaba muy contento, ¿no? Porque esta es una posición difícil de perder. Por más que sea Magnus el que lleva negras, bueno, es una posición de piezas pesadas en el tablero, igualdad de peones, mucha simetría. De hecho, Magnus continúa cambiando con torre a C8. Las blancas ni lo piensan para capturar la torre. Torre por torre C1. Las blancas siguen ofreciendo cambios. Dama de 5 de Magnus, rey G1 y torre de 8. Ahora sí el noruego decide rechazar el cambio porque quizá quiere intentar forzar el final. Dama de 2 por parte de Mikola Nowak, B5 de Magnus Carlsen, H4 y B4. Bueno, ahora sí, las negras tienen cierta ventaja de espacio en el flanco de dama, lo que no debería ser suficiente porque el peón de A2 es fácilmente defendible. Torre C2, así lo hace Nowak defendiendo directamente. Dama E4 por parte de Magnus, rey H2, rey G7 y rey G1. Otra muestra de que las blancas están contentísimas con unas tablas, ¿no? Y bueno, ¿quién no? Si las negras las conduce Magnus Carlsen, uno de los mejores de la historia. Torre de 3 por parte de Magnus que quiere intentar forzar
Y ahora Nowak juega rey H2, de nuevo demostrando que quiere hacer tablas, pero ya aquí esto es una imprecisión, ¿no? Hay que hacer un poquito más agresivo con torre C4. Tampoco las blancas se pueden quedar esperando porque, bueno, Magnus aquí lo va a presionar. Tras dama D5 vendría E4 y, bueno, las blancas están buscando también sus oportunidades. En cambio, tras rey H2, bueno, Magnus jugó dama D5, la más sólida, pero aquí torre C3 es interesante para forzar. Fíjense que quizá lo mejor es quitarse, ¿no? Ya que si se cambian las torres, pues las negras ganan gracias al peón pasado. El rey blanco está muy lejos. Y tras torre D2, pues entonces torre C1 y las negras lograron invadir la primera fila, con temas incluso de mate. En cambio, tras la jugada dama D5, torre C5 por parte de Mykola Novak. Buena jugada que busca seguir simplificando. Magnus jugó torre D2, torre por D5 de su rival, torre por E2 del noruego, torre por A5, torre por F2, rey H3 y torre 2. ¿Qué pasa en esta posición? Quizá las negras deben tener una mínima ventaja debido a la estructura de las blancas, un peón detiene 2, pero en la práctica, bien jugado el final con blancas debe ser tablas. Las blancas van por el peón de B4, H5 por parte de Magnus, torre por B4, torre por A2, G4, torre E2 y G por H5. Una pequeña imprecisión aquí de las blancas, ¿no? Algo mejor es torre 4 defendiendo y en caso de torre B2, B4, ¿no? Y se mantiene todo controlado. Pero bueno, G por H5 tampoco es que sea tan grave, ¿no? Torre por E3 por parte de Carlsen, rey G4, F5 jaque, rey F4, torre H3 amenazando el peón y rey E5. Bueno, una posición de esas a las que quizás le gusta a Magnus, ¿no? Ya está presionando el final, busca complicaciones y sobre todo quiero que vean el tiempo. El noruego tiene casi 2 minutos en el reloj, mientras que su rival tiene 17 segundos. Torre 3 por parte de Magnus, rey F4, la blanca ganan un tiempo atacando la torre. Torre E1, H por G6, rey por G6, torre B6, torre 4, rey G3 y torre G4. Por supuesto aquí la blanca jugaron rey H3 para poder defender el peón y ahora el polaco confía en su peón libre y bueno, Magnus confía en sus dos peones. Rey F6 del noruego para defender, B4, torre G1, torre B8, F4, B5, torre G3 jaque, rey H2, rey E5 y B6. Bueno, el peón sigue corriendo y ahora Magnus debe tomar una decisión, ¿no? Si forzar o meterse en una línea de tablas. El noruego decide forzar jugando torre G7. Parece una buena opción porque el rey blanco está cortado, así que el peón negro puede en cualquier momento avanzar y buscar allí la victoria. La opción para hacer tabla directo era rey D6, ¿no? En caso de B7 viene rey C7 y ahora torre F8. No se puede evitar el empate, ¿no? Y es que tras rey por peón viene torre por peón y esto sí es tablas. Por eso Magnus decide forzar con torre G7, rey H3 por parte de Nowak, que bueno, no quiere forzar, quiere tablas. F3 de Magnus que se viene con el peón. Torre F8, aquí Nowak intenta detenerlo inmediatamente. Rey E4, H5, E5, H6. Y bueno, ahora viene el colapso de Magnus. Torre G6, jugada completamente perdedora, aunque no lo parezca. Lo curioso es que en este momento Magnus tiene casi 2 minutos, 1 minuto 49 segundos. Tiene mucho tiempo para pensar, mientras que su rival tiene solo 12 segundos. Lo correcto era jugar torre B7. La idea es que tras rey G3 viene torre H7, torre F6 y torre B7. Claro que las negras pues no pueden ganar, ¿no? Ese es el problema. Fíjense que si rey F2 viene torre H7, torre por F3, torre por H6, torre B3, torre H8, B7 y torre B8. Pero las negras logran defender el final muy fácil. Aquí las blancas tampoco van a ganar. En cambio, tras torre G6, bueno, Nowak no va a desaprovechar la única oportunidad que tiene en esta partida. Jugó B7 de inmediato, buena jugada, amenaza a coronar. Magnus jugó torre por H6 jaque, rey G3, torre G6, rey F2, torre G2, rey F1, torre B2, pero ahora la torre no alcanza a llegar a tiempo y el peón corona. ¿Qué pasa? Que en este final, por supuesto, las negras pierden. Tras torre por dama, torre por y rey E3, el rey blanco está delante de los peones del rival, así que pues la torre y el rey ganan. Torre B3 jaque por parte de Mykola Novak.
rey F4 de Magnus Carlsen, rey F2 atacando al peón, E4 y tras torre B4 el número 1 del mundo tuvo que abandonar casi con 2 minutos en su reloj porque sabe que aquí perdió, ¿no? No hay nada que hacer. Fíjense que ya los peones no pueden seguir avanzando y en caso de rey E5 para mantener la defensa viene rey E3. El tema es que cuando el rey se mueva viene torre por peón y si F2 pues viene torre F4 deteniendo la coronación. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Bueno, increíble lo que le sucedió a Magnus. 4 partidas perdidas. Ahora, ¿qué me dijeron algunos suscriptores que estaban siguiendo la transmisión del noruego? Que aparentemente estaba en una celebración, por lo que, bueno, estaba por allí muy contento, tomando algunas bebidas y esto como que le jugó en contra. Eso sí, en la tarde Magnus se recuperó porque, bueno, terminó ganando el torneo, el segundo torneo del día, invicto y completamente en solitario con 9,5 puntos de 11. Así que, bueno, este es Magnus, ¿no? Juega en cualquier condición, aquí no le fue tan bien, pero en la tarde se recuperó ganando en torneo. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? ¿Creen que aquí el polaco estaría muy contento? Yo supongo que sí, ¿no? Ganarle al número 1 del mundo hizo la partida de su vida. Déjenme en los comentarios qué opinan y si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.